Muy buenas noches, muy buenas noches. Muy buenas y bendecidas noches a todos y cada uno de mis hermanos, a todas y cada una de las personas que van a ver esta transmisión. Todos y cada uno de los que van a ver este video, donde quiero compartir hoy, una noche más, quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios con todos y cada uno de los que van a ver este video, porque sé que a través de esta palabra Dios va a hablar a nuestras vidas, Dios va a hablar a nuestros corazones. Quiero compartir un tema muy controvertido, un tema muy debatido dentro del cristianismo, dentro de la iglesia cristiana. Es un tema relacionado al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Un tema muy controvertido que tiene relación al arrebatamiento de la iglesia, o al rapto de la iglesia, como se le conoce también. Les invito a que se suscriban a mi canal. Mi nombre es Javier Moreno, soy evangelista de aquí de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Invito a todos y cada uno de ustedes a que se suscriban a mi canal Conociendo los Tiempos del Fin y le den clic a la campanita, porque voy a seguir subiendo información muy importante, muchas enseñanzas muy importantes para este tiempo, para estos tiempos peligrosos, estos tiempos del fin. Quiero compartir una enseñanza esta noche con todos y cada uno de los que van a ser bendecidos a través de esta palabra, a través de esta predicación que Dios ha puesto en mi corazón, que hoy, esta noche, comparta en base a un tema muy controvertido, muy debatido, en base a un tema que ha traído dentro del pueblo de Dios divisiones, ha traído dentro del pueblo de Dios controversias, ha traído dentro del pueblo de Dios inclusive rivalidad entre pastores, evangelistas, teólogos, ya que hay dos doctrinas, hay dos corrientes de doctrinas dentro del cristianismo que tienen relación al arrebatamiento de la iglesia. Y muchos teólogos, muchos escatólogos, predicadores, evangelistas, pastores, ministros, maestros de la palabra han debatido en base a un tema que tiene referencia al arrebatamiento de la iglesia, tiene referencia a cómo sucederá el arrebatamiento, en qué momento sucederá el arrebatamiento, de qué manera sucederá el arrebatamiento de la iglesia, porque hay dos corrientes de doctrinas, como lo acabo de mencionar, que hablan acerca del arrebatamiento, que hablan acerca de cómo va a ocurrir el arrebatamiento, en qué momento va a ocurrir el arrebatamiento, de qué forma va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, que es el momento glorioso en que nuestro Señor Jesucristo descenderá del cielo para llevarse a su pueblo en su segunda venida. Es un tema muy controvertido, lo vuelvo a repetir, es un tema muy debatido. Hoy quiero ir a la palabra de Dios, vamos a ir a la luz de las Escrituras para demostrar o para entender verdaderamente cómo van a suceder los acontecimientos proféticos. Vamos a ir a la palabra de Dios en base a la palabra que Jesús enseñó. Voy a citar tres textos muy fundamentales, tres textos muy poderosos, muy convencedores, tres textos que van a demostrar que Dios es el que tiene la verdad y no el hombre, porque, como lo vuelvo a repetir, el hombre ha tratado de demostrar a través de su propio entendimiento, a través de su propio conocimiento, tratando de enseñar y tratando de demostrar en base a una doctrina que se le conoce como la doctrina del pretribulacionismo, que esta doctrina enseña que Cristo vendrá antes que dé inicio un periodo que se le conoce como el periodo de la gran tribulación, una profecía de la cual nuestro Señor y Salvador Jesucristo habló y enseñó a sus discípulos en un discurso escatológico donde Él
les habla a sus discípulos en relación a todas y cada una de las profecías que se tendrán que cumplir primeramente antes de su venida, y también una profecía donde Él habla cómo ocurrirá su venida, en qué momento ocurrirá su venida, qué sucederá antes que Él venga, pero también de qué forma Él vendrá, qué es lo que va a hacer Él cuando regrese, qué es lo que va a manifestarse, y cómo va a suceder el arrebatamiento. Entonces los predicadores, maestros de la palabra, pastores que enseñan esta doctrina del pretribulacionismo, enseñan que la iglesia no pasará por el periodo de la gran tribulación, no pasará por la gran tribulación, que la iglesia no va a estar en la tierra cuando venga la gran tribulación, sino que Cristo sacará a la iglesia antes de que suceda la gran tribulación. Y esa es la doctrina del pretribulacionismo. Y hay otra doctrina que también le enseñan muchos predicadores, muchos escatólogos, muchos maestros de la palabra, que es la doctrina del post-tribulacionismo. Es una doctrina a través de la cual se enseña que Cristo vendrá una vez que haya dado inicio el periodo de la gran tribulación, que Cristo vendrá por la iglesia cuando ya haya dado inicio la gran tribulación, y que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, que la iglesia estará en la tierra cuando haya dado inicio este acontecimiento que el mismo Señor Jesucristo lo reveló en la profecía de Mateo 24. Ahorita voy a citar el texto bíblico para saber qué es lo que habló el Señor en base a la gran tribulación. Sabemos que la gran tribulación es un periodo de tiempo de 3 años y medio, que tiene que ver con la última semana de la semana 70 profetizada por el profeta Daniel, como ya algunos de los eruditos de la palabra, maestros de la palabra y escatólogos, predicadores, evangelistas que predican de esta doctrina, ¿verdad? Que están enfocados en predicar de la venida de Cristo, el arrebatamiento de Cristo. Ellos debaten en contra de esta doctrina también. Entonces hay dos posturas, hay dos corrientes que ha causado una gran división y un gran controversia dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a demostrar en base a las escrituras, ¿verdad? Porque ya que Cristo habló de este periodo de la gran tribulación, un periodo de tiempo donde el anticristo se sentará sobre la nación de Israel, establecerá su reino en la nación de Israel, hará un pacto con Israel de 7 años, pero después de los 3 años y medio de aparente paz y seguridad, el anticristo romperá el pacto con los judíos y traerá sobre el lugar santo lo que Jesús habló de la abominación desoladora. Y esa abominación desoladora es la que va a provocar que dé inicio la gran tribulación, que será los últimos 3 años y medio de esta última semana 70 de Daniel, que comprenden 7 años, que es el tiempo donde el anticristo establecerá su reino sobre la tierra y engañará a miles y millones de personas en el mundo entero, juntamente con el falso profeta. Ya hablé de esto en otras 2 enseñanzas, de 2 videos que compartí, pero estoy hablando un poco de todo esto para que puedan entender todos aquellos que aún todavía no se han metido en la profecía bíblica, no han escudriñado y no se han puesto a hacer un estudio profundo de lo que es la profecía bíblica, porque sé que esta enseñanza va a traer una gran bendición y va a despertar en muchos corazones esta verdad, porque hay mucha confusión en base a este tema. Pero bueno, voy a ir a la palabra de Dios y voy a compartir 3 textos trascendentes, fundamentales, contundentes, que van a demostrar verdaderamente cómo ocurrirá el arrebatamiento, en qué momento ocurrirá el arrebatamiento, si será antes de que dé inicio la gran tribulación, o si la iglesia verdaderamente estará cuando ya haya dado inicio la gran tribulación, y en qué momento Jesucristo vendrá por su pueblo, en qué momento el Señor vendrá por su iglesia amada. Y quiero ir rápidamente al Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versos del 16 al 22, voy a leer este pasaje para que muchos que van a escuchar y que van a ver este video se den cuenta de cuando Jesús habló de la gran tribulación y qué fue lo que Jesús habló de esta gran tribulación, ¿verdad? Un poco, no voy a entrar mucho a profundo en base
parte de la Escritura, solamente para hacer mención de que Jesús habló de que vendría una gran tribulación sobre el mundo entero. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, versículos del 16 al 22, el maestro hablando, dijo estas palabras: entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y aquí el verso 21, aquí es donde Jesús habla de la gran tribulación, ¿verdad? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y el verso 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, aquí nos damos cuenta que Jesús empieza a profetizar, empieza a decirle a sus discípulos que iba a venir una gran tribulación sobre el mundo entero. En este texto Jesús está revelando verdaderamente que ocurriría una gran tribulación sobre el mundo como nunca antes la ha habido, dice, desde el principio del mundo, ni la habrá después, ¿verdad? Entonces aquí Jesús está hablando que después de ciertas señales que se iban a cumplir antes que Él regresara, después de que se cumpliera lo que muchos conocemos como el principio de dolores, guerras, rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos en distintos lugares, que es el tiempo, es el periodo en el cual estamos viviendo ahorita. Sabemos que ahorita estamos viviendo los principios de los dolores, pero Jesús habló que vendría una gran tribulación. Y citando esta parte de la Escritura, aquí nos revela la Escritura que Jesús habló de esta gran tribulación. Pero vamos a analizar tres pasajes muy contundentes para darnos cuenta verdaderamente con claridad qué es lo que va a suceder y si verdaderamente Jesús vendrá por la iglesia antes de que haya dado inicio la gran tribulación, o Jesús vendrá y arrebatará a su iglesia después de que haya dado inicio la gran tribulación, ¿verdad? Porque hay mucha controversia en base a este tema. Muchos cristianos están creyendo una corriente donde la mayoría piensan y creen que Jesús vendrá por la iglesia antes que suceda lo que se conoce como la gran tribulación, pero solamente han aprendido así, han creído así porque así han escuchado y así han sido enseñados. Pero vamos a ir a la bendita y santa palabra de Dios para saber cuál de las dos doctrinas es la que está más acertada y se apega verdaderamente a las Escrituras, porque la misma palabra de Dios dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. Toda la palabra de Dios es revelación por medio del Espíritu Santo, que fueron reveladas estas palabras a los hombres de Dios, ¿verdad? Entonces aquí Jesús mismo está hablando y dice Jesús en Mateo, voy a citar Mateo 24, 29 al 31, un texto muy revelador, que este texto nos habla verdaderamente qué sucederá cuando Cristo venga por su iglesia, cómo va a ocurrir el arrebatamiento y cuándo ocurrirá el arrebatamiento, ¿verdad? Y Mateo 24 del 29 al 31 es el mismo Señor Jesucristo hablando a través de esta profecía. Y dice así, 29, verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, e inmediatamente, ¿cómo empieza hablando el maestro? Inmediatamente después. Entonces, si Jesús dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea que inmediatamente después que haya dado inicio a la gran tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias en los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo,
Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. Y verán, dice, al Hijo del Hombre viniendo. Aquí es cuando ocurre la venida del Señor sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro ángulos o de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria a Dios. Mira cómo el maestro empieza a hablar esta profecía, cómo Jesús empieza a revelar aquí claramente, ¿verdad? Él dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, las potencias en los cielos serán conmovidas, las estrellas del cielo caerán a la tierra. Y dice, y entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Cuando los apóstoles platicaban con el maestro en el huerto de los olivos, ellos, después de que le preguntaron a Jesús en base al templo, porque Jesús les había dicho que el templo iba a ser destruido y no quedaría piedra sobre piedra, después de que ellos le habían dicho al Señor: mira qué bellas piedras, qué bellas edificaciones, ¿verdad? Y Jesús les dijo: miren, en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra sin que todo esto no haya sido derribada, ¿verdad? Entonces ellos ahí en el huerto de los olivos se fueron con el Señor aparte y le preguntaron al Señor, le hicieron tres preguntas: Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? O sea, en relación a la destrucción del templo. ¿Y qué señal, dice, habrá de tu venida? ¿Qué señal? Ahí le estaban haciendo una pregunta en base a la señal de su venida. Y la tercera pregunta le dijeron: y del fin del mundo. Entonces Jesús les empieza a revelar a través de la profecía de Mateo 24, empieza Jesús a decirles a ellos, ¿verdad?, todo lo que iba a acontecer. Pero cuando llegamos al verso 29 al 31, ahí Jesús les habla claramente. Ya les había dicho que vendría gran tribulación sobre el mundo, pero aquí Jesús les confirma y le dice: miren, inmediatamente después de la tribulación van a suceder estas señales. Eclipse lunar, eclipse solar, las estrellas caerán del cielo a la tierra, la potencia de los cielos será conmovida. Y entonces esa señal que ustedes me preguntaron: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Dice: y aparecerá la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Y entonces dice: verán al Hijo del Hombre. Ahí es cuando aparecerá el Señor desde los cielos con poder y gloria, cuando Jesús venga sobre las nubes lleno de poder y gran gloria para llevar a cabo el arrebatamiento. Y como este mismo pasaje del verso 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran sonido, con gran voz de trompeta. ¿Cómo lo escribe? Como lo escribe el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 en adelante, donde dice: y con voz dada la señal, ahí está hablando de la señal, dada la señal, el Señor mismo descenderá del cielo, y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Entonces, sino que en un momento, en un instante, dice, al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes hacia el aire al encuentro con el Señor. Ahí Pablo está también citando el sonido de la trompeta, como lo dice Mateo 24, verso 31, ¿verdad? Con voz de trompeta. Entonces está hablando del mismo acontecimiento, que es cuando ocurra el arrebatamiento, cuando Jesús descienda con poder y gloria desde los cielos para arrebatar a su pueblo y envía a sus ángeles hacia los cuatro vientos de la tierra, hacia los cuatro continentes, este, oeste, norte o sur, continente europeo, asiático, continente africano, continente sudamericano, o sea, a los cuatro extremos de la tierra es cuando Jesús envía a sus ángeles para que arrebaten a su pueblo, para que resuciten primeramente a la iglesia que está en el cielo, aquellos hermanos que ya vencieron, que están en los cielos, y posteriormente lleve a cabo el arrebatamiento cuando miles y millones de cristianos desaparezcan, cuando Jesús envía a sus ángeles para levantarlos de un extremo a otro extremo, de un extremo del cielo hacia otro extremo, y es cuando ocurrirá el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento, dice la palabra de Dios, que no ocurrirá antes del periodo de la gran tribulación, sino que Jesús sacará a su pueblo después de que haya dado inicio la gran tribulación, porque el mismo Señor está diciendo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y voy a ir rápidamente al Evangelio de Marcos 13, 24 al 27.
Y aquí este pasaje está hablando exactamente el mismo evento que viene en el Evangelio de Mateo 24 del 29 al 31. Y rápidamente voy a ir a la palabra de Dios para que nos demos cuenta que aquí en el Evangelio de San Marcos el escritor escribe lo mismo en relación al arrebatamiento, cómo ocurrirá el arrebatamiento, en qué momento ocurrirá el arrebatamiento, y que también el arrebatamiento iniciará después de que haya dado inicio la gran tribulación, después de que la gran tribulación ya esté manifestada sobre la tierra. La iglesia todavía estará aquí para después posteriormente ser arrebatada por nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que la iglesia estará cuando haya dado inicio a la gran tribulación. No, la Biblia no revela el momento exacto en que la iglesia va a ser arrebatada, porque Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino el Padre solamente. Pero sí sabemos dónde vamos a estar, en qué parte, en qué lugar va a estar la iglesia, si va a ser después de que haya dado inicio a la gran tribulación o va a ser antes de que haya dado inicio a la gran tribulación. Y la misma palabra de Dios nos confirma y nos revela que la iglesia va a estar en la tierra todavía cuando haya dado inicio la gran tribulación. Y la palabra de Dios dice así, Marcos 13 versos 24 al 27, la palabra de Dios dice así: pero en aquellos días después, otra vez la Biblia dice después. Esta profecía la habló nuestro Señor Jesucristo. Esta profecía no la habló hombre, la habló el Hijo del Hombre, el Maestro y Salvador Jesucristo. Y aquí la palabra de Dios nos revela y nos confirma claramente que en aquellos días después de aquella tribulación, algunos dicen, no, es que esta tribulación, hermano, es la tribulación y después la gran tribulación, la tribulación es primero, es lo que va a suceder antes de que dé inicio la gran tribulación. No. La palabra de Dios dice claramente que esta tribulación es la gran tribulación. Es el mismo periodo de tiempo de 3 años y medio que va a durar la gran tribulación. Se está refiriendo a la gran tribulación. Y dice que después, no dice antes, dice después de aquella tribulación. Y vuelve a citar el escritor lo mismo que citó Mateo acá en el Evangelio de Mateo. Las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor. Lo mismo que está escrito en Mateo 24, del 29 al 31. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Aquí es cuando Cristo desciende del cielo sobre las nubes con poder y gloria para arrebatar a la iglesia. Y entonces enviará, es cuando envía a los ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Es el mismo evento que nos revela la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 24, del 29 al 31, cuando ocurre el arrebatamiento exactamente, inmediatamente después de aquella tribulación. Aquí dice, pero en aquellos días después de aquella tribulación, que es el tiempo de la gran tribulación, el tiempo cuando el anticristo se manifieste al mundo. La palabra de Dios es muy clara, no más que algunos evaden la verdad de Dios. Hoy estuve discutiendo con un hermano y dice, no, hermano, es que va a venir Cristo. No es así como está escrito ahí, es que tú la tienes que interpretar a como Dios te la revele. Pero ¿qué necesito yo interpretar la escritura si la escritura se interpreta por sí solo? Por sí sola, le dije. ¿Cómo yo tengo que interpretar a la Biblia en base a mis propios intereses si la palabra de Dios dice que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición? Y sabemos que el hombre de pecado y el hijo de perdición es el anticristo. Y dice que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía, venga la apostasía. Y sabemos que dentro del cristianismo está la apostasía a todo vapor. Y también menciona, y se haga manifiesto el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Cristo no puede venir sin que primero se manifieste el anticristo.
y establezca su reino en Israel, engañe a los judíos, haga un pacto de paz y seguridad con los judíos, y después de 3 años y medio, cuando rompa el pacto y traiga la abominación desoladora sobre el templo, el anticristo le hará la guerra a la nación de Israel, porque miles y millones de judíos se darán cuenta que el anticristo los engañó y que él no es el Mesías esperado. Por eso Dios va a permitir que venga un Mesías de mentira, por cuanto no han aceptado al verdadero Mesías, que es su Hijo amado Jesucristo. Por eso Dios va a permitir que el anticristo engañe a miles y millones de judíos y también le haga la guerra a la iglesia, porque la profecía de la bestia que sube del mar, que se refiere al anticristo, dice que al anticristo se le va a permitir hacerle guerra a los santos y vencerlos. ¿Y quiénes son los santos? Somos nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Algunos dicen, no, hermano, esos son los que se van a quedar. Y le dije, bueno, entonces los que se van a quedar no son santos, porque dice la palabra ser santo como yo soy santo, y a quien va a arrebatar Cristo van a ser a los santos, a los que se santificaron en su sangre, a los que fueron irreprensibles. Entonces los que se queden en la tierra, ¿cómo van a ser santos? Si estuvieran realmente santificados en el Señor ¿cómo los va a dejar? Se supone que no se va a llevar a los impíos, se va a llevar a los santos, al pueblo verdadero de Él, al linaje escogido, al real sacerdocio. Y rápidamente voy a citar un texto, porque ya se me está acabando el tiempo, porque voy a ir rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 7, versos 9. Y aquí habla de una gran multitud que fue tomada de la tierra. Y esta gran multitud, vamos a escudriñar y nos vamos a dar cuenta quién es esta gran multitud que fue arrebatada de la tierra. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, una gran multitud incontable, de toda tribu, pueblo, nación y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿En la presencia de quién? Del Señor y nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿A quién se le va a dar que se vistan de túnica blanca? A la iglesia. Y luego dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a quién? Al Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Mira qué relevante es la palabra de Dios. La palabra de Dios revela la verdad. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra, el poder, la fortaleza sea de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Y dice que aquí un anciano se acerca a Juan y le hace una pregunta. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, o sea, esta gran multitud que tú ves delante de ti, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le hace 2 preguntas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Amén. El anciano, uno de los 24, le pregunta al apóstol Juan, ¿estos quiénes son y de dónde han venido? Pero Juan no sabía quién era esa gran multitud, y él después se lo revela, él después se lo explica y le dice, mira, te voy a explicar, te lo voy a revelar. Y dice que le dijo Juan al anciano, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde han salido? De la gran tribulación. Estos que están vestidos de túnica blanca, esta gran multitud de todo pueblo, tribu, nación y lengua, son los que han salido de la gran tribulación y lavaron sus ropas y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios. Dice que esta gran multitud salió de la gran tribulación. Por eso cuando la iglesia sea arrebatada, va a ser arrebatada después de que haya dado inicio a la gran tribulación. Por eso Jesús dijo inmediatamente después de la tribulación. Entonces la doctrina que enseña que Cristo vaya a arrebatar a la iglesia antes que dé inicio a la gran tribulación, la doctrina del pretribulacionismo, la doctrina que enseña que la iglesia no pasará por la gran tribulación y no sufrirá persecución, es una doctrina errónea, es una doctrina equivocada, es una doctrina de mentira, es una doctrina que no revela la verdad. La doctrina que enseña que Cristo va a arrebatar a su pueblo antes de que dé inicio, que va a arrebatar a su iglesia, es la doctrina del post-tribulacionismo, que enseña que Cristo vendrá por su iglesia después que haya dado inicio la gran tribulación. Yo sé que muchos me van a criticar y van a decir, no, es mentira, no es así, es que la iglesia va a ser arrebatada en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia va a ser
El Señor va a venir como ladrón de noche y va a arrebatar a su pueblo en un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos será cuando la iglesia sufre una transformación de cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, de un cuerpo de pecado a un cuerpo glorificado. Ahí es cuando ocurrirá, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Así dice el apóstol Pablo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Y este cuerpo mortal de inmortal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sé que muchos no van a estar de acuerdo con esta enseñanza, pero sé que muchos va a traer una gran despertar y una gran bendición esta enseñanza que esta noche quise compartir. Sé que muchos van a despertar a la verdad y van a conocer esta verdad, y esta verdad os hará libre, y verdaderamente van a entender en base a esta enseñanza cómo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Shalom. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Se despide su hermano el evangelista Javier Moreno de aquí de Culiacán, Sinaloa. Compartan esta transmisión, compartan este video con todos y cada uno de mis hermanos, para que su vida sea edificada y que su vida sea sea transicionada a una dimensión donde van a empezar a abrir sus ojos espirituales en base a cómo ocurrirá verdaderamente el arrebatamiento. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Amén.